Hola, marranos. ¿Dónde está tu honor, basura? Sí, ya sé que he estado muy ausente por aquí, pero pues hay que entender que todos tenemos una vida fuera de internet y yo he estado muy ocupado con temas de estudio y de trabajo. Pero ahora me he liberado un poco más y puedo darle más tiempo a este proyecto. Así que una disculpa y espero que disfruten del video. Te lo agradezco, Peter. Hola, marranos. Hoy estamos de nuevo con otra semana en Somerville, la sección por la cual te cuento todo lo que ha estado pasando con Summertime Saga. Ya les aviso de antemano que no se han perdido de mucho, ya que como les advertí antes, ahora se está trabajando específicamente en la Tech Update, la más grande actualización del juego. Así que solo veremos cosas técnicas trabajadas en los streams. Pero bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida al episodio 15 de esta bonita sección. Primero hablemos de lo oficial. Recordemos que la última vez que Dark Cookie, creador del juego, comunicó algo interesante sobre las actualizaciones próximas a revelarse, que en ese tiempo eran la Pre-Tech Parte 5 y la Tech Update, fue hace 5 meses aproximadamente. Luego de eso solo tuvimos lanzamientos oficiales, pero no se habló más de la actualización tecnológica, y eso hace poner en duda las predicciones que ponían a diciembre como fecha para el lanzamiento. Además, han surgido nuevos retrasos en las tareas. Resulta que el creador volvió a enfermarse, y esta vez fue consecutivamente. El día 21 de noviembre lo avisó por Discord, volviendo 7 días después, y el día 29 volvió a decaer, y regresó el día 5 de diciembre. No cabe duda entonces que las circunstancias han hecho que existan retrasos y que eso se refleje en la pobre barra de tareas, que no se mueve hace un mes aproximadamente. La decepción, la traición, amigo. Habiéndote contado estas malas noticias, pasemos a lo que se ha trabajado en los streams del creador. Alto ahí, que tenemos una noticia de último momento. Revisando la página oficial, Dark Cookie ha publicado un nuevo comunicado oficial para los Patreons. Pero no es algo muy relevante que digamos. Primero, se ha revelado un nuevo wallpaper, que por cierto lo filtré hace meses. Se trata de Jackie, la madre de Rhonda, en la bañera de su casa. Este nuevo fondo ya está en mi Twitter por si alguien lo quiere. Y hay un texto que acompaña esto, sobre la Tech Update. Se menciona que ya no habrán más lotes de escenas extra, o sea, ya no más pre-techs. Y ahora hay más personal o desarrolladores en el proyecto. Sin embargo, no tenemos fecha de lanzamiento. Si esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado. Este día continuamos donde lo dejamos la última vez que subí video. La parte superior del faro fue terminada al fin, y es que recordemos que solo faltaba la variante de noche. Luego de esta culminación, empezamos a ver toda la parte técnica del juego. Pasamos viendo un escenario ya existente que fue corregido, y luego terminamos con una remasterización a la escena de Jenny en la habitación de la misma. Ah, sí, y luego Dark Cookie se puso a enseñar geografía. ¿Qué rayos es eso? Al día siguiente, pasamos a ver una corrección de ventanas para un escenario del almacén ruso. Luego, se agregó un pequeño gesto para Earl, padre de Rhonda. Y finalmente terminamos con un boceto para la remasterización del baño del protagonista. Este día comenzó con la culminación de la remasterización del baño. Luego pasamos a ver una mínima corrección a la variante de noche de la habitación de los padres de Rhonda. Acto seguido nos dimos cuenta que aún hay escenarios que no están a pantalla completa, como el que ves en pantalla. Y finalmente terminamos con algunos gestos agregados para Mikou. Rico. El directo fue únicamente dedicado a la entrada y salida de una de las cuevas en Somerville. Vimos dibujos que acompañarán al escenario y las variantes del día, pero tales dibujos no fueron completados hasta el regreso de Dark Cookie. Ya en su regreso, el creador terminó de pulir los escenarios de esta nueva cueva, y luego de esta culminación pasó a mejorar las distintas perspectivas que existen en el escenario de las celdas en la estación de policía. Vale,
A partir de aquí solo les voy a poner imágenes solamente, porque Dark Cookie estuvo puliendo cosas muy pequeñas como gestos, ensanchamiento de pantalla, iluminación, etc. Así que no es necesario que yo les detalle a fondo lo que se realizó. Aquí retomamos para contarles que se completó el segundo escenario del faro, tanto su dibujo y las variantes del día. Con este nuevo fondo terminado solo quedaría uno pendiente de esta nueva ubicación, que serían las escaleras que conectan al reflector en la parte superior. Y ya para terminar, estos últimos días estuvo trabajando en contenido nuevo para la actualización de Ronda, ya que vimos un acercamiento a la bañera que se ubica en casa de este mismo personaje. Y bueno, marranos, esto ha sido una especie de mini resumen de todo lo que ha acontecido en estas últimas semanas con Summertime Saga. Lamentablemente terminamos otro año sin la tan ansiada Tech Update. Esperemos que el próximo la veamos concluida. Así que nada, tal vez este sea mi último video en el año, así que quiero desearles felices fiestas navideñas. Mil gracias de nuevo por el apoyo que he recibido este 2022. Esperemos seguir creciendo para el próximo año. Conmigo será hasta la próxima. Un beso con sabor a Navidad en el siempre sucio. Adiós.